El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Entre Hermanos, sean ustedes bienvenidos a su podcast. Estamos en este día junto con Billy Jackson, el director del podcast, y yo, Andy, soy el host del podcast. Y sean bienvenidos a este podcast de Entre Hermanos, ya sea escuchando, manejando o haciendo tu actividad, o ya sea en cualquier hora que lo estás viendo o incluso escuchando. Gracias por ser parte de esta familia. Y tenemos en esta tarde, amigo, invitados de la casa de Río Grande. Tenemos a Cristian y tenemos a Steffi de Ecuador. Vamos a escuchar hoy día su historia. ¿Y cómo están, amigos? ¿Cómo se encuentran? Bien, con frío. Un poco de frío, ya se siente la Navidad y aquí un poquito de frío. Sí, el clima está ya bajando. Sí, últimamente ya estamos en estos tiempos de mucho invierno. Cualquier persona de los estados del norte va a Decir, eso no, bueno, ya lo probamos en Nebraska. Bueno, ya yendo a Wisconsin o Illinois, creo que se siente. Tienen helado y todo, nieve, y aquí nosotros estamos todavía más o menos cómodos así. Y aún así sufrimos de frío. Sí. Sí, pero cuéntenme, chicos, cuéntenme un poco lo que estudiaron aquí de Río Grande y que están estudiando, incluso Steffi sé que está estudiando aquí. Cuéntanos qué estudiaron, qué están estudiando y en qué trabajo también están sirviendo aquí en Río Grande. Bueno, yo llegué a estudiar en el 2018, en agosto de ese 2018, y vine con énfasis de educación cristiana. A través de los años, más exactamente en el 2021, Dios puso en mi corazón añadir otro énfasis, con énfasis misionero. Entonces me gradué con dos énfasis, educación cristiana y misiones, para aprender más sobre plantación, más sobre el campo misionero. Y me gradué en diciembre del 2022, hace un año, ya me gradué. Y todo este año he venido sirviendo en mi año práctico en una iglesia aquí en Dona, se llama Cántico Nuevo. Y durante estos años, pues el Señor me permitió, hasta el día de hoy, trabajar en el Ministerio de Música del seminario, en el departamento de música y también de sonido. Entonces siempre estuve involucrado en esa área, en grupos musicales, la banda del seminario, dictar clases de música, ha sido mi trabajo. Y este año lo he hecho ya de voluntario, apoyando a los chicos que ahora están. Ok, entonces, ¿de dónde eres, Cristian? Yo soy de Colombia. ¿De qué parte de Colombia? Bogotá. Desde la capital allá. Aunque me dicen que perdí ya mi acento, pero... Sí, no se nota. Ahorita está poniéndole un poco de énfasis, a ver si... Sí, pero pues, se me pega mucho los acentos. Me pegó el mexicano, el ecuatoriano. Yo soy de Colombia, de Bogotá, y pues espero ahorita que volvamos a recuperarlo. Lo perdido. Sí, y Steffi, cuéntanos, por favor, un poco de tu vida. Bueno, yo soy de Ecuador. En el 2020 inicié, creo que fui la pionera en realidad de los estudios online. Eso pues surgió por el COVID y me dijeron, mira, te recomendamos que ahora empieces a estudiar online y luego pues a ver si Dios te permite ir, ¿no? a Río Grande y a Estados Unidos. Entonces empecé en agosto del 2020 y ahorita ya estoy en mi tercer año iniciando. Ha sido un largo proceso, pero estoy tranquila, relax, no voy corriendo. Estoy en el énfasis de mujeres, de hecho voy a hacer la última promoción también del énfasis de ministerios femeniles. Es cierto, ese énfasis ya ahora para nuevos ya alumnos no existe. Bien, adelante. Tan rápido. ¿Qué servicio? Bueno, a las personas que están escuchando, pedimos café de Koinonia. Pueden ponerlo allá en este Qué gracias. rico. Gracias. Muchas gracias. Para... Sí, me ayudan con su pin. Ajá. Gracias. Y para que pague también. Ante todo. Sí. ¿Y qué les gusta a ustedes más de Koinonia, chicos? Bueno, empecé conociendo el panini, en realidad, que era como el famoso. Chris me contaba a la distancia, uy, mira aquí el Koinonia y el panini, yo qué es de eso, no sé ni cómo es, pero es lo que me gustó. Y la pregunta del millón, ¿ustedes se conocían antes o se conocieron aquí en Río Grande? Gracias. Nos conocimos en internet.
Sí, el medio fue Río Grande, Pero- porque las clases. por las clases. Y Sí. en este año de pandemia, estaba sirviendo mucho virtualmente a las otras iglesias. Ya, deben tomar su hot chocolate. Aquí está. ¿Cuál es esta? Esa es caramel para Andy Ah, gracias. y matcha para Steffi. Eso, gracias. Le falta el pancito. Un buen... Cuando hace frío y tomas leche, es lo más rico con pan Bebecita del caliente. pan. Ay, no, es lo más Para rico. los A colombianos. ver, vamos cuando a probar qué tal. Bueno, ya no vale 200 pesos, vale como 1000 pesos. Yo creo que con todos los muy latinos bueno. tomar café siempre les gusta tener galletas o pan o algo, ¿no? Sí. Tiene que haber. Ese me costó entender el inicio. Como hago una jarra de café y nadie le Sí, toma bro, el antes pan, de sí. que haga en galletas. Es Y ya verdad. desaparece el café. Sí. Gracias por entenderlo, Billy. Estoy intentando. Para nosotros, café es Solo café. Solo solo café. café, nada más. Y, por ejemplo, para ustedes, café es el café negro. Bueno, creo que para muchos, pero para Colombia el café es café con leche. Ajá. Nosotros le decimos al café de ustedes tinto. Es tinto, sí. Eso también. Ese es el propio. Sí, ese es Pero allá en Colombia. muy, muy rico el tinto. Ok, ¿dónde estábamos? Con En Steffi. que ya no existe ministerios femeniles. Ujú. Ya no se ofrece ahora. Bueno, la clase que inició ya va a cumplir, ¿no? Entonces, te vas a probar en eso. Se Sí. conocieron online Sí. porque estabas tomando clases. Sí, ajá. Sí, como yo empecé en el 2020, pues en 2 años de estudios online hice 1 año, ¿no? Por los créditos. Ujú, Entonces tomé mi tiempo por el ministerio, el trabajo también. Y pues ya estando acá, respecto al trabajo, inicié con asistente académico y ahí me quedé. Ya, cuéntame, Steffi, respecto como estudiante online, bueno, que fuiste, ¿cómo te sentías tú estudiando online y poder servir e involucrarte en tu iglesia local? ¿Cómo fue eso para ti? El primer semestre sí fue difícil después de años, casi como 3, 4 años, volver a abrir libros y estudiar así más a profundo. Entonces, sí fue buena la experiencia en la parte que podía organizar mi tiempo con el ministerio, pues también disponer, ¿no? Bueno, voy a hacer 1 o 2 ministerios y ya las clases de lo que aprendía, a la vez ya podía poner en práctica. Esa fue la ventaja, por decir, de estar en mi iglesia y también hablarles de Río Grande, donde estoy. Sí, y creo que la comunidad ahora de estudiantes online Es Sí. grande. muy grande. Sí. Y una de las visiones que que se está proyectando y que estoy escuchando es que incluso quieren duplicar eso, ¿no? Y qué bueno entonces poder incluso... Doblarlo. Como su meta es que tengan doble los alumnos online Claro. en ese momento y alumnos activos todavía no pasan el número de alumnos aquí en el plantel todavía. Pero en total, todos los alumnos registrados para clases online, sí, ya pasó el Wow. número de alumnos presenciales. Sí. Entonces vayan y por favor vayan a admisiones y a averiguar más de cómo ser parte de estudiante online de Río Grande. Yo pienso que cuando los que ya estuvimos aquí volvemos a casa o vamos a iglesias, muchos dicen, bueno, yo quiero estudiar, pero no sé cómo. Pues hay estas formas que está chévere. Sí, la facilidad sobre todo por el tiempo. Creo que hay muchos pastores, misioneros, amas de casa que dicen, bueno, yo quiero seguirme preparando para el estudio, para la Biblia y poder ejercer mi ministerio de donde estoy, ¿no? Y hay esta modalidad online que abre muchas puertas. Sí, entonces creo que es parte de eso y me gustaría contar un poco de sus vidas. ¿Cómo ustedes se llegaron a conocer? Yo sé que, bueno, ahorita ellos, Cristian y Steffi, ya se casaron aquí, Ahí está. como pueden ver, indicando su anillo. ¿Cómo se conocieron prácticamente? Yo sé que Steffi, bueno, escuché un poco de Cristian, que Steffi la conociste online, Ajá. pero fue diferente ya presencial, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese primer contacto con ustedes aquí? La primera vez que la vi, ya físicamente, fue subiendo la escalera ¿cómo se llama? La Gran Comisión. Pero ya éramos novios. Entonces fue la primera vez como que nos encontramos así. Ella, Es real. Sí. Es real. ¿Y eran novios? ya éramos novios. Sí, nosotros... Ok, ¿cómo
se sentían la confianza de entrar en esa relación, aunque era desde distancia, como que era que hicieron juntos más que solo verse en la pantalla o en la clase o algo así, para saber, ok, si, cómo era luego contactar y decir, hey, ¿quieres ser amigo? Okay, o cómo era para conocer a esa persona y ya iniciar Una relación, con propósito, ¿no? una Ajá. relación. Nuestra relación fue muy rápido, realmente. De hecho, tuvimos como que varias opiniones externas de que no, van muy rápido. Pero teníamos bueno, de mi parte yo tenía la convicción, la certeza, por lo que había vivido en mi pasado, de equivocarme, de no tomar en serio como el noviazgo, el matrimonio antes de venir a Río Grande. Y aún durante el proceso estando aquí, fue de mucho aprendizaje. Y cuando tomé esa decisión, yo decía, Señor, yo quiero que cuando llegue la persona que tengas preparada para mí, yo no voy a esperar mucho. Desde ahora me quiero preparar en oración, porque sé que estoy listo cuando pase mi tiempo contigo. O sea, para mí fue primero Dios. Y tomé ese espacio de olvidarme de todo, de luchar incluso con mi carne y decir no más. Voy a orar y hacer las cosas como Dios quiere. Influyó mucho los mentores. Joel es un amigo y un mentor. Todavía me sigue apoyando, que me ayudó en ese proceso de aprender a que Dios sea lo primero en mi vida. Y fue cuando ya llegó Stephanie. Yo la vi por primera vez en el 2020 en bueno, fue los primeros grupos de una presentación de estudiantes online. Estamos en pandemia. Entonces, los que nos quedamos aquí éramos muy poquitos. Estábamos en nuestros cuartos. Entonces, no podíamos irnos estábamos solos cada uno. Pero yo me metía en el cuarto de Nicolás, mi amigo. Me decía, yo me voy a quedar solo ahí. Entonces, yo me escondía y me salía así que no me veía la R. Dijo la R. Ahí ya... No, todavía no era No, R. no era R. Dice, pero él era Pero R. decía, no se pueden juntar y por el cobre. Y yo decía, no, qué pereza estar solo. Entonces yo me metía y tomé eso fue la Santa Cena, como la reunión de bienvenida que hacemos. Sí. Y ahí se presentaron y fue cuando dijo, buenas tardes con todos. Y yo, Ese con todos ya. Algo despertó en ese con todo. Pero claro, en ese momento yo dije, está bonita, pero pues jamás pasó por mi mente de que, o sea, fue como, wow, está guapa la chica. Un amor inalcanzable. Pero nunca pasó por mi mente. Yo seguí mi vida y empecé a escuchar durante esos años, 2020, 2021, cosas de ella. Porque aquí todos los ecuatorianos se conocen. Sí, casi Es todos. Sí. interesante eso, Ajá. ¿verdad? Sí, por palabra de vida, creo que los une allá. Creo que es un ministerio fuerte allá. Entonces sí escuchaba mucho de ella y la veía en redes sociales y todo, pero jamás como que di ese paso. Yo seguí mi vida. Y ya fue en el 2022, el año pasado, que coincidimos en varias clases. Ya era mi penúltimo semestre y pues ella la vi ahí. Entonces yo intentaba hacer cosas para que le mirara. me mirara. De hecho, lo curioso es que él tomó una clase que es matemáticas, que es de primer año. Ah, sí. Y otra más que son muy como fáciles para primer año, ¿no? Entonces, ¿cómo ves a un estudiante de ya casi de último año en las clases así, ¿no? Y eso fue como, wow, aún en eso Dios le guió. Entonces, yo dije, yo quiero sacar las difíciles primero y las del colegio al final. Dejó al final. Sí, y yo no, bien organizadita, me toca esta clase, entonces ya la tomé Sí, y ahí nos fue la clase de encontramos. composición española con el hermano Gerardo y la de matemáticas Para levantar sus para levantar sustento. Entonces ahí en la clase y un día me dio COVID en esa vez y yo estaba ahí encerrado con mi roomie y ella hizo una pregunta al profesor y el hermano no escuchó y yo se la respondí. Hey, friend. Y todo leyendo el... No, se lo mandé Sí. por En privado. Sí, en... Respuesta. la respuesta. Sí, en Oye, Zoom. lo que el profesor quiso decir, yo todo así. Y yo, ok, te escribo después para que me expliques. Justamente era la tarea para presentar el proyecto, como uno levantara sustento, ¿no? Aquí debemos escuchar Ahí. desde el otro La punto de perspectiva. Tú estabas en tu Yo clase. Tú estabas en esa clase. Sí. Ajá. De levantar sustento. Y sí pasó eso también, yo me acuerdo. Ajá. Sí, el hermano pasó eso y no sabía que tú le escribiste por interno.
creo que tuviste un problema de conexión o algo pasó, pero sí recuerdo porque la clase no se había grabado. Ah, Entonces, mira. creo que tengo una idea. Ahí. Sí, me acuerdo un poco así. Entonces, Sí, bueno, ese fue el primer contacto que tuvimos y luego empezamos a hablar por Facebook y preguntarme cómo es tu ministerio, qué haces, ¿no? Preguntas de cristianos. yo la enganché con la música. Sí. me Sabía que contó era de Río Grande. musical y le dije, aquí le entro con la música. Entonces preguntándole cosas de música, porque yo quería conocerla, pero yo estaba buscando conocerla y ya, ser su amigo. Tenía mucho miedo, de verdad, como que dar ese paso. Todavía estaba en ese proceso de, ¿cuándo es el tiempo, Señor? ¿Cuándo es? Y yo le decía mucho a Joel, decía, profe, ¿cuándo estoy seguro que ya debo dar ese paso? Y él me decía, bueno, es que nuestro problema es que le ponemos tiempo a Dios. Uf. Y es Dios el que define su tiempo, puede ser a corto o a largo plazo. Lo que en ese proceso, para saber la respuesta, tú tienes que darle todo a Dios. Entonces, pero claro, el afán de decir, bueno, Señor, ¿cuándo? Y cuando yo empecé a enfocarme en Dios, fue cuando ya empezamos a hablar. Entonces empezamos a hablar, pero yo hablaba con ella como que con cierto cuidado, poniendo esa barrera de protección para no avanzar, según yo, tan rápido. Pero ahorita Sí. ya están casados. ¿Sí? Pues sí, vimos, creo que como para resumir esto, hay muchos detalles que pueden visitarnos a nuestra casa y les contamos con un cafecito. Y Pero, No, arepas. y pancito. Arepas. Pero pues en ese proceso de amistad también pudimos ver cómo Dios fue obrando tanto en el corazón de él como en el mío para estar lista y decir sí, ¿no? Quiero casarme contigo, visiono a eso, y lo que más impactó también a mis papás fue la seguridad que él tuvo, ¿no? Desde el principio, de decir, yo no estoy jugando con su hija, yo quiero hacer las cosas bien, casarme y servir juntos. Entonces, así es como también me dio a mí esa seguridad de decir, quiero caminar contigo y vamos. Y luego ya llegué en agosto del año pasado, acá a Río Grande, a estudiar presencial. No. ¿Cómo te sentiste tú la primera vez? ¿Cómo estar aquí y poder conversar, pero aquí, con Cristian? Sí, algo que me dijo mi mamá fue, tú vas a saber en tu corazón, vas a tener ese sentir al momento que le veas como esa confirmación de que sí es, ¿no? Entonces, la primera vez que lo vi y pues lo abracé y tuvimos nuestra primera conversación, fue ver que él era el mismo como fue a distancia, la integridad que tenía y que tiene en ser lo que dice ser, ¿no? Entonces, para mí fue, sí, es Cristian, no es algo irreal, ¿no? Como, es realmente verdad y real. Y eso fue lo que nos permitió avanzar también ya un noviazgo en el semestre ya presencial y ser guiados también con un mentoreo. Y algo que ayudó fue la intimidad de la relación, es decir, que no lo compartimos. Ay, me gusta esta chica, sino siempre fue entre los dos, nuestros mentores y nuestros padres. Ok, eso fue ¿en cuánto tiempo de llegar hasta casarse? Pues... ¿En cuál semestre llegaste? sí, llegué el semestre del año pasado en otoño. Ajá, entonces Sí. un semestre y Un otro semestre, fueron 2 semestres de noviazgo Sí. y nos casamos. Ok, entonces, si no con todos los amigos, como los 100 alumnos, con sus mentores, fue que confiaron en ellos. Entonces, ¿qué tan crucial fue eso para ustedes? Y, por ejemplo, ¿eran relaciones con mentores que ya habían establecido o que como iniciaron para ese proceso específico? ¿Cómo lo evalúan y qué recomiendan para otros? Quizás, porque yo creo que todos dicen, sí, es muy bueno tener un mentor, pero es otra cosa realmente tener un mentor con quien hablas regularmente,
confiando en él y también escuchando, ¿no? No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué tan importante fue esa parte para ustedes? Sí, pero la verdad cuando tú buscas un mentor es que tú vas a ser sincero con esa persona. Porque Ok, perdón, dijiste buscas. Entonces, buscaste tu mentor busqué un mentor. y pediste a él. Sí. O él te acercó a ti diciendo, mira, Cristian, me gustaría ser tu mentor. Primero, él se me acercó buscando conocerme, porque Joel fue cuando Crear una relación. Ok. Ya fue cuando lo invitaron a estar aquí sirviendo. Yo lo había visto de lejos, pero hola, ¿cómo estás? Y esa cercanía, pero yo desde que lo vi, yo empecé a orar, porque eso es como que desde ya presientes que esta persona puede aportar bendición a tu vida. Entonces yo empecé a orar y que me gustaría ver, yo soy una persona que antes de hacer amigos yo veo de lejos la persona. No sé si es desconfianza, no sé, pero siempre soy muy observador. Analizo a las personas. Pero como que sabía que iba a aportar y vi ese interés de él, como que de esa amistad. Yo le dije, me gustaría hablar con usted. Y fue cuando yo le dije, mira, me gustaría que fuera mi mentor. Primero lo oré, porque es fácil buscar mentores. Pero sí pediste. Sí, sí lo Porque pedí. es algo difícil y que nos falta a veces. Muchos no Como lo deseamos, hacen. pero no pedimos. Exacto. Y lo que decía hace rato, si tú tienes un mentor es para ser honesto, porque son personas que tienen más experiencia en el ministerio, en la vida, y el Señor les ha dado sabiduría que pueden tratar temas. En mi caso eran temas muy puntuales. Le dije, mire, yo estoy sufriendo con esto, tengo miedo a esto. Y como que me llamó la atención eso, que escuchaba y decía, ok, vamos a ver qué dice Dios, ¿Qué dice la Biblia? qué dice la palabra. Entonces, Sobre todo. y en ese proceso fue cuando yo empecé a hablar con él de que empezaba a conocer a una chica, le dije. Eso iba a preguntar. ¿Cuándo primero contaste a él que hay una chica? Entonces, Claro, decía, él supo desde el inicio, o sea, Joel. Joel me dijo, ¿y cómo vas en tu relación sentimental, en tu vida sentimental? Yo le dije, pues, profe, no, nada. Estoy hablando con una chica de Ecuador y me dice, pero yo, no, nada, solo amigos. Y pasaba otra sesión. Y siempre me hacía la misma pregunta. Yo le decía, no, bien, ahí ya charlamos y eso. Porque yo de verdad procuraba mantener esa barrera con ella, pero quería seguir hablando. Entonces, porque mi corazón tenía ese temor a equivocarme. Entonces yo poco a poco, y siempre le conté a Joel, le dije, mire, profe, y él siempre terminaba, y hasta cuando me dijo, o sea, como que nunca me forzó a decirlo, pero como que sus comentarios a la luz de la palabra me impulsaban a aceptar lo que yo estaba sintiendo. Y le dije, pues sí, me gusta. Me dijo, por fin lo dijiste, me dijo. Ya Después de un año de sesiones. ya después empezó otro proceso. Yo dije, bueno, ¿cómo lo manejo? ¿Cómo va? Y lo mismo con la palabra. Ver cómo a la luz de la palabra el hombre iba, se preparaba y se casaba. Yo siempre vi que el noviazgo, pues en la Biblia nunca menciona un noviazgo, menciona un compromiso. Sí. Entonces el hombre iba un año, se preparaba y volvía y se casaba. Entonces yo decía, Señor, si yo quiero dar ese paso con ella, yo quiero noviarme y comprometerme, porque quiero servir con ella, pero a tu tiempo. Y fue cuando ya involucramos a los mentores, y ya cuando estamos comprometidos, ya involucramos a mentores mayores, que son la familia Los Quetzal, que ya son hermanos casados, muchos años, y ya empezamos a trabajar en el área matrimonial, como nuestros mentores matrimoniales. Sí. Algo que decías, Billy, como consejo en esta parte de los mentores, creo que es lo que resaltamos nosotros, pues para una relación es muy bueno tener ese acompañamiento espiritual, ¿no? Nosotros lo tuvimos desde que éramos amigos. Yo en Ecuador tenía mi mentora porque ya fui instruida así desde Palabra de Vida. Aprendí lo importante y lo bueno que es tener a alguien que le acompañe en su vida espiritual. Pero ya llegando acá, tener ya una pareja que nos acompañe a cada uno, y también como pareja, pues fue muy enriquecedor. Entonces, para los chicos que están, no solamente aquí en Río Grande, sino están en sus iglesias, creo que esa parte de invertir en la vida de otra persona
tanto como adultos o nosotros para alguien, es muy bueno para pues mostrar a Jesús, ¿no? Mostrar a Jesús a tu compañero, a quien está sirviendo contigo. Y a nosotros nos ayudó bastante, ¿no? Fuimos aconsejados también en tiempos difíciles y en ese proceso pudimos ver también cómo Dios necesitaba todavía trabajar en áreas de nosotros. Uh-huh. Sí, y ahora sabiendo que ya son, bueno, tienen mentores, también están incluso ustedes trabajando en eso en sus vidas. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo ya van de casados? Llevamos 6 meses, ahora ya este 12 de diciembre cumplimos 7. Estamos ya casi 7 meses. En la casa de Billy. Hay que... Sí, por favor. Yo he escuchado una historia que en tu patio, Billy, se han comprometido muchas parejas. Bueno, se han casado. Se han casado. Pero antes de que vivimos allá, porque fue la casa de hermano Bob Croft. Ah, entonces, claro. Sigue la tradición. Porque es el patio más bonito del seminario, sí. Es la casa de Billy. Bueno, ahora la casa de Billy. Espero que sigue así, aún con las gallinas. Cuatro hijos y un perro y todo. Pero sí, estamos cuidándolo. Sí, entonces qué precioso ver eso en sus vidas. Me da grato saber cómo el Señor está trabajando en eso, ahorita como pareja también, uh-huh. Y como estudiante del seminario también, cómo Dios está trabajando en sus vidas. Pero también quisiera escuchar ese aspecto de cómo ustedes vienen de familias creyentes, ya desde sus países. Sí, bueno, sí, crecí en un hogar cristiano por parte de mi mamá y mis hermanos. Perdón, no sé si estamos a mitad de tiempo, ¿tenemos que hacer la pausa o no? Estamos a unos 3 minutos. Ok, ya, ok, sí. Perdón. Pero sí, mi papá a través de los años fue conociendo el Evangelio, pero fue mi mamá la que me guió en el Evangelio. Desde pequeño con la iglesia, mis hermanos se apartaron de la iglesia, entonces yo seguía con mi mamá, después se incluyó mi papá, pero siempre fui formado en el temor de Dios. Entonces siempre desde niño estuve ahí, pero yo fui salvo aquí, en el seminario. O sea, y van a decir, ¿cómo así? ¿Cómo? Sí, porque, bueno, crecí en Colombia, conocí la iglesia y hice la oración de fe de niño, pero como que he hecho la oración de fe muchas veces, o hacía muchas veces porque tenía ese temor, y como los típicos jóvenes, los campamentos, en las fogatas, uno ya, Señor, te doy mi vida, pero como que no había ese cambio genuino, y llegaron a mi vida ciertas adicciones, que yo sentía, o sea, no sentía ese gozo de la salvación, pero no quería dejar la iglesia. Eso fue como algo especial, como que sabía que estaba en pecado fuerte en mi vida, pero no quería dejar la iglesia y nunca me aparté de la iglesia. Pero sí no estaba de forma correcta, no servía de forma correcta. Hacía cosas que no estaban glorificando a Dios. De hecho, yo no quería venir a Río Grande. Yo no quería irme de Colombia. Entonces, aunque crecí en un hogar cristiano, viví mi adolescencia en la iglesia, nunca fui salvo. Y siempre hubo esa soledad. Y conocía de Biblia, pero una cosa es leer y una cosa es entenderla. Entonces, creo que ya en los 2 minutos. ¿No? Y Cristian, escuchando ese aspecto de tu vida, como entiendes cuando pequeño naces en un hogar cristiano, te crías en una iglesia, todo ese aspecto, bueno, llegas acá a Río Grande. ¿Cómo obra el Señor en tu vida para que tú puedas conocer a Jesús como tu Señor y decir, Señor, yo te conozco porque realmente eres tú quien me salva? ¿En qué momento nace ese sentir? Tengo que empezar diciendo que, como dije hace un rato, yo no quería estar aquí. Cuando yo estaba ya en mi vida a ese punto que toqué fondo en Bogotá, mi mamá siempre estuvo ahí como que orando por mí. Y siempre digo, la oración de los padres vale la pena. Ese padre que ora por su hijo vale la pena porque Dios responde. Y fui esa oración contestada y Dios puso en mi vida a mis pastores, a los que me trajeron, que son 2 americanos. Ellos estuvieron sirviendo en Bogotá y impactaron mi vida como mostraban a Cristo. ¿Sí? ¿Faltan ya 2 minutos? No, tranquilo, sigue. Te hable. Una de nuestras reglas es que el reloj es una... ¿Cómo dice allá?
El reloj es una herramienta, no una maestra. Ok. No es nuestro maestro. Bueno, no, el reloj es una herramienta que ocupamos, sí, pero no es lo que nos controla. Eso. Ok, listo, entonces. Oh, sabias palabras. Billy Sí, Jackson. decía que estos dos hermanos impactaron mi vida y él estuvo en ese proceso de Son dos americanos dos americanos Sí. trabajando en Bogotá. en Bogotá. ¿Cómo se llaman? James y Ginny Berryhill. Mm. Ellos aprendieron aquí español. Aquí en Río Grande. De hecho, Era ¿Es una conexión como para conocer el Río Grande? sí, Fue ellos compañero James del hermano y Bob Bob Kraft. en ¿Compañero? ICS. Sí, es de esa época. Wow. No sé qué año, pero ¿Qué Ok. años? James y Ginny. Ginny Berryhill. Ok, James y Ginny, si están escuchando, pueden visitarnos aquí para que grabamos su testimonio. Ya. Ya viene la otra semana. ¿Van a venir? Sí, sí, sí. Sí. Digo, si ahora paró y veo que paró también la cámara. Ok, pausa. Ok, vamos a una pausa. Brevemente continuamos con la historia de Cristian, lo Sí. que el Señor ha preparado y cambiado su vida. Pausa. Pausa. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Regresamos aquí con Cristian contando su testimonio. Entonces, Cristian, nos contabas que fuiste, bueno, influenciado por dos americanos que fueron a servir en Colombia. Cuéntanos. ¿Te ahora- dijeron que tienen que llegar aquí? Sí. ¿O qué? Él, ¿no? Estamos hablando porque van a recoger a Diana. Diana también es parte Diana Taborda es estudiante de aquí. Ella también, nos conocíamos en la iglesia allá en Bogotá. Pero yo llegué con ellos porque me salí de una iglesia, de la federación, por causa de mi pecado, por seguir a una chica. Entonces, en esos afanes del mundo, placeres del mundo, yo los conocí a ellos y Dios los usó para traerme a la iglesia y ellos formaron una plantación ahí en Bogotá y estuve sirviendo con ellos. Pero cuando yo les decía que estaba mal espiritualmente, mal en mi vida, yo me había ido de mi casa, yo estaba perdido en mis placeres y Dios lo usó a él para recibirme en amor, discipularme. Pero yo sentía que sí, o sea, faltaba algo. Y yo sabía que era el evangelio. Pero como que no lo entendía, o sea, como que sabía que Cristo vino, murió por mí, pero no era una realidad en mí. Entonces yo le decía, pastor, yo quiero servir a Dios. Me gustaría, yo estaba estudiando música en Colombia. Entonces, en ese proceso le decía, pero yo quiero hacer más. Y yo decía, Dios, yo siento que tú no eres mi Dios completamente porque sigo pecando, sigo amando esto y me está costando. Ya, yo me sentía atado al pecado. Entonces él me dijo, ¿y por qué no vas al seminario? Y yo le dije, no, pues, bueno, voy a un seminario aquí en Colombia, que es de hecho Juli, los papás de Juli son administradores de ese ministerio y estaba empezando en ese año, ya había llegado un año ese seminario y yo pensé en meterme ahí. Y él me decía, no, ¿por qué no te vas para Río Grande? Y yo le dije, no, yo qué me voy a ir de Colombia. Me costaba el hecho de pensar de que me iba a ir de mi casa, de mis amigos, de mi país, de la comida. O sea, yo decía, Estados Unidos nunca, nunca, nunca. Nunca digas nunca. Y Eso. Juanita me decía así, oye, Chris, ¿por qué no votes esta idea? Oremos. Y yo decía, no, Juanita, yo te quiero mucho, pero no. Y pasaron meses, y mi mamá también, hijo, pero piénselo. Yo no, por allá no, acá sí, allá no. Entonces fue tanta la insistencia, les dije, oren, que Dios ponga en mi corazón el querer. Y entonces yo empecé a ver videos de Río Grande, tenía amigos aquí, entonces yo como que veía, y yo decía, vi un video de embajadores de ese año, estaba la hermana de Juli, Angie, entonces yo la conocí a ella. 2017. 17, sí. Entonces yo conocí a Angie porque crecimos en campamentos, entonces ya vi mirando el seminario y como que me fue interesando mucho, entonces yo, ay, se ve chévere, pero no. Y cuando dije, bueno, Dios, pues voy a enviar la solicitud, y les dije, voy a enviar la solicitud para demostrarles que Dios no me quiere allá. Entonces yo envié y me responden, bueno, queremos hacer la entrevista.
Y me comentaste que pusiste todo, ¿no? Sí. Toda su vida como O sea, es. Sergio Lerma fue el que me hizo la entrevista y bueno, pues sí estaba emocionado, fui muy puntual y me entré y empezaron a entrevistar. Y lo interesante, uno se arregla y ve una pantalla negra. Uno Ay, no los ellos ve a prenden ellos. la cámara. Ellos Ellos no lo prenden la cámara y yo... Entonces, pues yo le dije, mire, yo quiero servir a Dios, pero quiero que sepan que yo estoy luchando con esto, yo estoy batallando fuertemente con este pecado, pero quiero ayuda. Si Dios me quiere allá, yo quiero aprender de la palabra, prepararme, pero lo que busco yo es ayuda, que trabajen en mi vida. Y yo les conté todas las cosas malas que hacía. Y yo decía, ya con esto ya la hice, porque... Ya no me van a aceptar ya. Sí, yo tenía esa perspectiva. En el seminario van puros, o sea, gente santa. Gente santa. Entonces, me dice, bueno, Cristian, gracias. Y yo dije, bueno, aquí gané. Y a la semana me dicen, bueno, pasaste el siguiente ciclo. Y yo, ay, ¿cómo así? Entonces fue como que él era enviar los documentos y los exámenes médicos. Y entonces uno de esos era el examen del colegio, de las notas. Y yo como era muy vago en el colegio, entonces yo decía, ya con esto ya la hice, porque mis notas eran raspadas. Ya. Y le envío las notas y me envían un correo, bueno, tus notas son medio regulares, pero vamos a orar. Y dije, ya, me salvé, pasaron Ya no me van a aceptar ya. semanas, Y cuando ya finalmente. recibo esa llamada de Maribel. Me dice, hola, chamito, ¿cómo estás? Y yo, hola, hermana, ¿cómo estás? ¿Tienes tiempo? Y yo, sí, sí. Bienvenido al seminario. Y yo me quedé frío, porque dije, ¿en serio? Sí, chamito, pero hermana, ¿cómo si yo, pues yo fui honesto? Ajá. Y me decía, es que eso nos llamó la atención, de que muchos se presentan los super espirituales, los super maestros, y que nosotros queremos ser parte de ese proceso. Y yo me puse a llorar, yo le dije a Dios, wow, o sea, Sí me quieres ahí. y yo dije, gracias, me dijeron, pero vas a entrar con, ¿cómo es? Condición académica, ¿cómo se le dice? Sí, para, pues tiene que Subir tus tener notas. un Sí, porque yo en rendimiento el colegio académico no era bueno. muy aplicado. Entonces, vas a entrar en condición académica, creo que se dice. Ujú. Sí. Y si durante el primer año tus notas no van de cierto porcentaje, pues tienes que. Yo le dije, listo, no, está bien. Y ahí fue como que más iba convenciéndome. Yo empecé a orar y luego venía la visa, me la dieron. Y cuando ya me fui pasó todo ese proceso y ya me vení. Antes de subir al avión, yo miré el cielo, miré mi Bogotá y le dije a Dios, ahora es entre tú y yo. Si tú me estás llevando, es porque te voy a conocer y te voy a dar lo mejor de mi vida. Pero yo venía arrastrando ese pecado, esa inseguridad de mi salvación. Llegué aquí, conocí a amigos, hermanos, y entre ellos estaba Nicolás, que éramos bogotanos, Colombianos. de la misma federación. Fue chistoso, yo me le senté al lado, ¿qué viejo, qué más? ¿Y usted dónde es? ¿De Bogotá? ¿De Bogotá? Sí. Y de tal iglesia, eso fue como encontrarse al hermano. Y de ahí no nos separamos, pero la vida de Nicolás me impactó mucho, mucho. Ese muchacho parecía chiquito, recién que la mami le hacía todo, parecía, ¿no? Pero es un muchacho maduro, Sí, muy, Nicolás. y eso me impactó mucho. De hecho, yo me volví ordenado viéndolo a él. Yo era muy desordenado. Yo admiraba eso, como Dios, él me estaba discipulando sin saberlo. Entonces siempre hubo esa unidad. Gracias, Nicolás, por disipularlo acá también. Ahora soy bien ordenado, ¿cierto? Entonces, pero en ese proceso yo, escuchando las clases, seguía en el pecado y yo decía, no más, ya basta. Y yo sentía que oraba y Dios no me escuchaba. Y escuchando una canción que hablaba de que el Señor perdona los pecados de alguien que oraba por los pecados de su pueblo, creo que era Daniel, que pedía perdón. Mm. Y eso me llegó a mi corazón y yo me tiré al piso. ¿En tu cuarto? En mi cuarto aquí. Y yo empecé a llorar y le dije, Dios, ya no te
quiero sentir lejos. Yo siento que un coso de oscuridad me está rodeando y que no me deja llegar hacia ti. Te dije, pero quiero ser libre y quiero vivir genuinamente mi vida para ti. Si soy salvo, lo ratifico. Pero si no lo soy, quiero serlo de una vez por todas y para siempre. Y yo empecé a sentir como esa paz y como si alguien llegara atrás de mí y me tocara el hombro. Y yo no quise abrir los ojos para dañar el momento. De Cristian. Pero yo sentí ese abrazo que yo buscaba y sentí ese perdón. Entonces por eso digo que aquí fui salvo, porque tuve que llegar hasta aquí para entender que el pecado te ata, te aleja y te olvida y te hace olvidar de quién es Dios. Pero cuando ya empecé a orar esa oración tan genuina, tan real, mi vida empezó a cambiar. Amén. Empecé a disfrutar las clases, a ser fiel en mi devocional, a buscar ayuda en mi pecado. Y Dios fue así, trabajando ese proceso hasta aquí. Sí, y sabes algo, me gusta mucho, he escuchado tal vez esta frase en que dicen, para una persona saber que es salva, ¿cómo sé que es salvo? Incluso si tal vez estás escuchando eso, ¿cómo yo sé que es salvo? Número 1, no es por haber repetido una oración. Número 2, no es por haber llenado un formulario de decir, soy salvo. Lo que uno sabe cuando es salvo es una vida transformada. Sí, sí, sí. Entonces- Y no solo conocimiento, no solo conocer los hechos, ¿no? Ajá. Y eso es una vida transformada. Y qué precioso saber eso, Cristian, cómo el Señor transformó tu vida aquí en Río Grande. Dios te llamó para transformar tu vida. Y eso es algo tan precioso. Y Steffi, ¿tú cómo vienes de tu familia allá, de familia cristiana, también contexto cristiano, conociendo al Señor allá desde muy pequeña? Sí, yo nací en una familia cristiana. Siempre estuve involucrada en las cosas de Dios desde mi niñez, clubes bíblicos. En la adolescencia empecé a servir a mis 14 años en el Ministerio de la Alabanza, a campamentos. Siempre estuve rodeada de campamentos. Pero hice mi decisión de fe como a mis 11 años, ¿sí? Me bauticé, pero tuve un tiempo en mi vida en la adolescencia. De hecho, recién tuve una tarea que se llamaba la línea del tiempo, desde que nací hasta el año de hoy. Y Cris vio y terminé llorando al final de ver la gracia de Dios en toda mi vida. Digo, creo que estoy vieja o qué es. Le faltó hojas. Pero fue tanto, pero ahorita estoy como tan fresquita porque pude recorrer los años y el tiempo más crucial de mi vida en la que yo viví una vida doble, haciendo cosas en la iglesia, sirviendo, pero a la vez metida en las cosas del mundo. La influencia de las amistades fueron cruciales de mi vida porque esas fueron las que me apartaron también, mi propio pecado delante de Dios. Pero a mis 18 años yo le hice una promesa a Dios y le dije en mi cumpleaños, Señor, yo quiero servirte, no sé ni cuándo, ni dónde, ni cómo, pero yo quiero entregarte mi vida. Mi pastor oró y 2 años después yo fui a estudiar la palabra de vida 1 año. Ahí tomé la decisión de salir de mi casa por primera vez, aunque eran 5 horas de donde yo vivía, pues salí a mis 20 años de casa a estudiar. En mi mente era, bueno, pues voy a conocer cómo es. Misiones no, por favor, en misiones yo nunca, eso sí no, solamente la iglesia, nada más, iglesia local. Y pues en ese año fue crucial porque ahí pude yo ver cómo lo que es el mentoreo, tratar cosas de mi vida personal bien profundo, tomar la decisión de consagrarme a Dios, reconciliarme con Él. Y en el 2021 que ya gradué, pues regresé a casa, continué sirviendo en la iglesia y pues eso fue en el 2017, hasta el 2020 que yo llego a Río Grande, ¿no? A estudiar. ¿Cómo conociste tú de Río Grande, Steph? Igual escuché de una hermana que había escuchado de Río Grande, pero una pareja que se conocieron aquí, él es ecuatoriano, se llama David Luzuriaga, de hecho estuvo en las conferencias, este hermano, y su esposa es chilena. Ellos estudiaron aquí en Río Grande y por campamentos conocimos a su hijo,
que en campamentos de palabra de vida. Y un día estando en su casa, ellos me sentaron como una hija, ¿no? Ahí, entonces me dijeron, ¿por qué no das el paso? Y yo, no, es que no tengo dinero, es que, ¿cómo voy a hacer? ¿No? Pero da el paso de fe. Esa noche que ellos me hablaron de Río Grande, pues oraron por mí y tomé yo el paso para estudiar. Así es como conocí, a través de un contacto de hace años. David Usuriaga fue un ex estudiante de Río Grande. Él estudió en el año, si no estoy mal, en el año 1900 algo. Nos contó en el podcast que grabamos con él también. Oh, sí. Él vino acá a poder invitar a estudiantes latinos a que puedan unirse a una misión en Ecuador que están organizando de poder pastorear a pastores, poder guiar a los pastores, apoyar en ese ámbito. Y qué bueno saber que fue David que parte de tu vida fue el que te guió para que puedas conocer a Río Grande, Steffi. Pero entonces, ¿cuál fue tu contacto? ¿Enviaste un correo al seminario, o hiciste una llamada, o viste tal vez algo por ahí ver las redes sociales del seminario? Sí, realmente no había escuchado antes tanto. Luego también en campamentos de Palabra de Vida conocí a Amy Martínez, que es una de mis mejores amigas. Y ella me habló, me dijo, mi hermano está estudiando allá ahora en Río Grande, y yo pienso ir, y por ahí ya escuchando. Luego Yanela, escuché que ya se fue a Río Grande, ¿no? Entonces, pues sí, comencé la aplicación a través de online, ¿no? Empecé la aplicación y pues todo el proceso de la entrevista, dando esos pasos, yo di aún sin tener el dinero para el primer semestre. Online es más económico, pero aún así no tenía algo fijo, ¿no? Entonces di el paso sin tener nada para el primer mes y pude ver aún a la distancia. Dios usó una familia que vive acá en Texas, en Dallas, y esa familia me apoyó el primer semestre completamente. ¿Tú los conocías de ellos? Los conocía, ella es de Ecuador, casada con un extranjero. Sí, y me gusta mucho, me acuerdo que Steffi, tú también incluso trabajaste online. Sí, ella trabajó online, como calificando tareas. Eso cubre también parte de tus estudios, este programa de trabajo que te ofrece el seminario. Espera, ¿trabajaste desde casa? Me pidió la maestra, la decana, que es ahora Diana Silva. Yo estuve en una clase con ella y ahí la conocí. De hecho, fue Dios usando su vida también para mentorearme a la distancia. Y ella me dijo, voy a pedirte que seas mi asistente, a ver si hay la posibilidad y tú puedes tener un ingreso, automáticamente tu cuenta se salda con parte del trabajo. Todos pueden saber que podemos explicar que hay una beca de trabajo. Beca de trabajo. Sí, beca de trabajo. Para los que están trabajando aquí, pero ya en ese caso empezaste antes de llegar. Sí. Qué bueno. Eso es ver la provisión de Dios en tu vida. Sí, son pasos de fe que uno tiene que dar para poder ver la provisión de Dios. Y qué precioso saber eso, Steffi, que parte de esos pasos de fe tú das confiando en el Señor, que Él va a proveer, Él te va a sostener. Y sabiendo que ahora ustedes ya tienen una visión como familia, ya no solos, esta es una familia entre ustedes que el Señor ha puesto. Quisiera poder escuchar eso como, ustedes están pronto a salir del seminario. Cris ya graduó de aquí, está sirviendo un tiempo aquí como en la alabanza también. Steffi, ¿en qué año vas de estudio? Este es mi tercer año. Estoy entrando a mi tercer año, todavía tengo clases de tercer año. ¿Y cuál es el plan ahorita? Escuché un poco de Cristian que me mencionó que el plan ahorita es ir a Colombia y servir allá en Colombia. Cuéntenos un poco acerca de este proyecto que Dios ha puesto en su corazón. Sí, es el mejor llamado que hemos tenido. Vamos de misioneros a Villavicencio, Colombia. Eso fue un proceso muy bonito, muy largo, de mucho llorar, ¿cierto? Pero Dios respalda la obediencia. Y esa frase me la enseñó un amigo hace muchos años, Sebastián se llama. Y eso ha sido mi recordatorio de que debo obedecer al Señor. Cuando gradué me ofrecieron un OPT, un año práctico, que cuando gradúas aquí tienes esa opción de un año poner en práctica en lo que has estudiado.
Y la iglesia que me quería también con el propósito de ser pastor, el pastor de la iglesia, después de un año. Entonces me dijeron, mira, hemos orado, vemos en ti este llamado. Y yo decía, no, yo no soy pastor, yo no quiero ser pastor. Entonces en este año, como que dije, bueno, está bien. Pero como que ese está bien no estaba bien. Porque yo empecé a inquietar mi corazón por diferentes situaciones. Yo le decía a ella, no siento paz, no siento esa seguridad, yo sentía frustración, no estaba disfrutando mi ministerio, porque mi corazón estaba en Villavicencio. Ahora abro paréntesis, Villavicencio estaba más o menos 2 horas de Bogotá. ¿Y cómo llegué a este ministerio? El misionero que está allá esperándonos con su esposa, yo lo conocí de niño. Era un mentor y consejero en los campamentos. Entonces tuvimos esa amistad toda la vida. Y el Señor los llamó a plantar iglesias en Villavicencio. Y en el pandemia yo no me quería quedar sin hacer nada, como todo cerró. Entonces yo estaba en los embajadores y dije, no, ya no van a salir de gira. Y yo, bueno, a quedarme a trabajar aquí. COVID ahí. Después, no, ya no vamos a hacer ministerio práctico porque no pueden salir. Pero yo no me quería quedar así. Entonces yo le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y dije, pues tengo computador, una cámara, y le dije a Leo, hermano, ¿qué te ayudo? Tengo una guitarra, tengo amigos, ¿qué hago? Grábame canciones. Entonces le pedí a Diego, préstame tu estudio, ayúdame a grabar, y grabábamos canciones de alabanza y se las mandamos. Y como era el servicio online, eso cantaba. Y lo transmitían, lo subían en la transmisión. Ellos lo subían. Sí. Después dijo, necesito un club infantil. Entonces nos inventamos con nuestro grupo de amigos de ese semestre el Club Aventura. Ahí se miran. Creo que había visto ese Club Aventura y aquí hay videos de eso, ¿verdad? Grabaron aquí el video. Estaba su estudio y grabamos como casi 10. Todos lugares y matando cosas, sí. Y era nuestro ministerio para esta iglesia, el Club de Niños. Estábamos varios amigos, estudiantes. Aquí era nuestro ministerio práctico y eso animó al seminario a que todos los estudiantes empezaran a hacer ministerios en línea. Sí. Entonces, cuando ya empezamos ese proyecto, yo les dije al equipo, ¿por qué no terminar este proyecto haciendo un viaje misionero allá? Y fue cuando se armó el viaje misionero en 2021 y de 8 terminamos yendo 5. Entonces estaba Temo, Yanela, Debbie, Nico y yo. Entonces fuimos a servir en el verano con Leonardo en Villavicencio, pero yo no sabía qué hacer después de graduar. Dice, ya voy a graduar, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Qué quiere Dios para mí? Y ahí viendo la realidad y aprendiendo, viendo la necesidad, yo le dije a Leo antes de venirme, creo que Dios me está llamando a venir con usted otra vez, pero voy a dejarlo ahí, porque puede ser la emoción del viaje misionero. Uno llega emocionado, Señor, yo voy a volver, y nunca vuelve, ¿no? Entonces dejé ahí, pero sí estaba seguro que iba a añadir el otro énfasis. Entonces me iba a quedar medio año más del que tenía planeado. Y en ese tiempo iba orando y siempre estaba Villavicencio. Y me di cuenta que no era una emoción, era algo que estaba ahí en mi corazón. Y empecé a orar y ahora vuelvo al OPT. Y dije, bueno, creo que Villavicencio va a tener que esperar, porque creo que Dios me quiere aquí, dije. Porque pues me iba a casar, ella no ha terminado sus estudios. Entonces dije, no, de pronto cuando ella termine. Pero en ese proceso estaba la inconformidad, no sentía la paz. Yo le lloraba a Stephanie y le decía, baby, ya no sé, pero no siento paz, y ni ella tampoco. Y un día me fui al parque de Edinburgh a llorar. Le dije a Dios, ¿qué hago? No sé qué quieres tú para mí, pero ya estoy confuso, mi mente está llena de un revuelto. Dime dónde quieres que vaya. ¿Es Villavicencio o es aquí? Pero ya necesito esa respuesta porque no puedo más esta. Y sí, porque si seguía con el proceso de la iglesia, pues iban a sacar la visa religiosa. Y ya no me podía echar para atrás. Quédate como pastor. Ajá, y ya no me podía echar para atrás. Y dije, Señor, no permitas eso. O sea, confirma. Y llegó una persona que, no sé, un desconocido, y me hace así, todo va a estar bien. Y yo... Gracias, usted es cristiano, sí. Yo también, dije. Dios lo bendiga. Sí, y abrí mi Biblia y también leí eso de que los
los caminos al hombre le parece derechos los caminos, pero los caminos de Dios son mejores. Algo así. O sea que ponemos por encima nuestros caminos, pero el Señor tiene mejores planes. No recuerdo ese proverbio exacto. Y cuando ya empecé a orar, le dije, no, vamos a seguir el camino que Dios quiere. Y la confirmación era ella, porque yo nunca le dije de Colombia. Yo nunca le dije, tenemos que ir, no, sino quería que Dios convenciera su corazón. Y ella me dice, mi amor, yo estoy feliz de ir a Colombia. Y para mí fue, ya. Sí. Wow. Y Qué Dios la bien. usó, ¿no? Sí, de hecho, pedimos igual consejo, es algo primero al Señor como nuestro consejero principal de orar y luego también pedir la opinión, el consejo de hermanos sabios y cómo esa inquietud en nuestro corazón que hubo, tanto de los dos como del otro lado del liderazgo de la iglesia, pues vimos como algo no estaba bien, ¿no? Y por eso nos aferramos hay un proverbio que habla que el Señor es quien determina, ¿no? El hombre planea, pero el Señor determina los pasos. Y de esa forma, pues nosotros tomamos la decisión, fue ya meses antes de casarnos, para determinarnos hacia Colombia. Entonces nos dijeron, ok, cásense primero, hablamos con el misionero de Colombia y nos dijeron, ok, cásense primero, establezcanse y luego ya hablamos, oramos para formar el proyecto a Colombia. Mientras tanto, ya nuestros corazones con Dios ya estaban enlazados hacia lo que Dios fue confirmando a nosotros del llamado. Y algo que nos decía el profe Joel, mencionamos mucho el profe Joel, pero pues sí, el Señor lo usó en realidad en todo nuestro proceso y lo sigue usando. Era que cuando un matrimonio también se junta y están en el antes de ser esposos, ¿no? Y le decían, no es que tú le arrastras, ¿no?, a la chica y le dices, tienes que hacer esto, ¿no? Y su llamado queda. Entonces, en eso vemos cómo Dios también nos complementó, de que Él nos decía, ¿es algo que ustedes van a construir juntos? ¿O es algo que queda Steffi así como, bueno, yo hubiera querido otra cosa, pero ni modo, me tocó? Entonces, realmente fue crucial para nosotros que Dios también, el llamado, nos uniera. Y se complementó en la plantación de iglesias, que es lo que estaremos haciendo si Dios nos da vida desde enero. Tanto él en el liderazgo, aunque él dice, yo no soy pastor, pero ha estado haciendo trabajo de pastor, pastoreando familias, en la parte que Dios le ha dado, que es el liderazgo, la predicación, la enseñanza. A los dos nos encanta enseñar y vemos cómo también el Señor nos usa en esa parte. Y a mí en el ministerio de las mujeres y los niños. Y en ese proceso, cuando ella me dice, tengo paz para ir a Colombia, fue para mí, ok, Señor, porque teníamos una junta de la iglesia, donde me estaban entrevistando y ya iba a tomar yo la decisión final. Y eso fue como de novela, como La Rosa de Guadalupe. Porque estaba en la sala de la casa del pastor, en su mesa, y me empiezan, y nos habían hecho una entrevista antes, ¿no? Y yo fui honesto, dije, mira, yo pienso esto, a la luz de la palabra, y fui honesto, mi corazón está en Colombia. Entonces, si yo me quedo, es hasta cierto tiempo el límite. Yo decía 3, 4 años, pero de ahí para allá me voy. Entonces también eso no tenían paz ellos, porque pues el pastor que estaba de salida para un ministerio, otro ministerio, en evangelismo, y pues están orando por un nuevo pastor. Entonces cuando me hice la pregunta, ¿eres esa persona que necesita, que en el cántico nuevo necesita? Y yo me quedé en silencio así todo. Y yo agacho la cabeza, la miro a ella y digo, no soy yo. No soy la persona que están buscando. Y el semblante del pastor cambió para bien, como que trajo paz a él. Porque él también estaba, como que algo está mal. Cántico nuevo es la iglesia donde ellos sirvieron, la donde iglesia están sirviendo como ministerio. Ajá. Y entonces cuando me sonríe, me dice, yo sabía. Y te bendigo. Él me quiere como un hijo, Manuel. Me dice, hijo, te bendigo. Wow. Admiro esa obediencia que tienes, porque me estaban ofreciendo todo, como decimos en Colombia, casa, carro y beca. O sea, todas las comodidades para estar aquí, un salario, pues la visa y servir aquí. Pero yo decía, no,
Nuestro llamado es claro y queremos volver a Colombia y trabajar allá. Y ahora que van a Colombia, futuramente ya en enero empieza su ministerio allá en Colombia. Algo que les faltaría en este viaje que ya no es, que tienes algo seguro, sueldo seguro, casa, beca, como dijo Cristian. Algo que les haga falta tal vez para poder ir a Colombia, tienen el sustento para poder estar allá o alguien les va a respaldar en este proyecto. Bueno, el Señor es nuestro proveedor. A ver. Nosotros, la idea es trabajar a tiempo completo con Leonardo y Nubia en Villavicencio. La iglesia empezando a crecer, nosotros vamos a llegar a trabajar en la formación de los líderes con miras a un proyecto infantil. Nuestra visión como matrimonio, y eso nos ayudó el pastor Wheeler. ¿Qué diferente van a hacer ustedes estando allá? Porque todos los misioneros tienen que evangelizar, discipular, predicar, preparar. Pero qué diferente. Y allá el enganche o la clave para alcanzar estas comunidades son los niños. Entonces, Dios puso en nuestro corazón trabajar en la iglesia, Ebenecer se llama, y que el liderazgo crezca, la gente se prepare para empezar el ministerio infantil y a futuro hacer una guardería. Son 2 zonas de bajos recursos. Cuando esté la guardería, pues ya vamos a tener niños, familias, y como ellos no tienen los recursos para movilizarse a la iglesia, pues la idea es plantar ahí 2 iglesias. Entonces estamos cumpliendo nuestro llamado de plantación, ministrando, llevando el evangelio, proveyendo ayuda y plantar iglesias. Es la visión. ¿Qué nos falta ahorita? Pues gracias a Dios ya tenemos el 50%. Sí, oficialmente llegamos al 50%. Sé que para muchos es una locura, como no tienen el 100 y ya van a ir, pero pues hemos visto como la mano de Dios respaldando aún con una casa que ya está lista, ya hay muchas cosas para la casa que nos apoyaron, ¿no? Familia de Cris. Entonces vemos cómo Dios va preparando y dice, ok, yo he prometido en su palabra que les voy a dar techo, ¿no? Y sustento, comida. Entonces vemos cómo el Señor ha respondido. Hemos invitado a familias, amigos a unirse a este ministerio, a ser parte. Y hay todavía familias por responder. Y eso es lo que ahorita necesitamos. Primero sus oraciones. Tenemos un equipo de oración que son los pilares fundamentales para nuestra vida espiritual primero y para orar por las necesidades que tiene la iglesia. Y segundo, pues estamos invitando a familias que quieran unirse a nosotros, a esta visión de Dios, siendo apoyadores. O promocionando. Sí. Sí, y cuando dicen que están por salir es en unos días, no años, ni meses, en días ya van a salir y van a iniciar, ¿no? Entonces, contando con la provisión de Dios primero, luego de su iglesia para sostenerles, ¿no? Así es. También escuché, creo que no es secreto ni nada, pero que van a ir como miembros como misioneros de Río Grande también, porque son movilizadores, o van a ser movilizadores con Global, ¿no? Sí. Estamos en ese proceso ahora. Ajá, ok, están aplicando, pues. Sí. Sí. Entonces, por eso digo, van a ser. Ajá. Primero Ya, es la Surgió esto porque, pues, normalmente un misionero va apoyado con una agencia misionera. Y aprovechamos la conferencia misionera que pasó ahorita para buscar contactos. para buscar qué agencia podría apoyar en nuestro regreso a casa. Pero la mayoría de agencias apoyan misioneros que van a Asia, Medio Oriente. Interculturales. Sí. Ajá. Y son muy pocas las agencias que apoyan a los que regresan a Latinoamérica. Sí. Y fue chistoso porque íbamos los dos y pasamos así global. De Global. Y eso fue como... Hey. ¿Por qué no? global. Y dije, oye, pero... Y los que quieren mandar a sus iglesias, que quieren movilizar iglesias. Hemos hablado de Global en el Ya podcast. está en el podcast. amigo. Ya, entonces sí, Ya saben. ya deben poder escuchar de Global un poco. Así es. Incluso las preguntas misioneras
Willard está respondiendo en este mes, ¿no? Él está respondiendo. Entonces, pero sí para algo nuevo para mí, porque, estamos platicando con Willard, grabamos las respuestas de preguntas misioneras, me explicó que los movilizadores de Global, los misioneros de Global, son miembros de Río Grande, Ajá. igual como yo o alguien más. No es que yo pensé, bueno, Willard y David, sí, los demás son como bajo ellos, pero no es que todos que aplican para ser movilizadores en Sudamérica Son con scouts. Global tienen que ser aceptados por la mesa directiva de todo Río Grande. Sí. Entonces es un proceso bonito, pero que van a ser como familia De Río nosotros Grande. también. Sí, porque cuando le dijimos al hermano David, le compartimos nuestro proyecto ahí por encimita, me dice, vamos a hacer una cita. Fuimos a la cita y me pregunta, ¿estarían dispuestos a servir? Porque se une la visión de Global con nuestro llamado de movilizar, de Sí, se plantar. complementa. Y entonces oramos y le dije sí. Me dijo, bueno, vamos a orar como Global, vamos a orar y yo te aviso para que empieces el proceso. Cuando me dio el ok, entonces ya el pastor Wheeler me dijo, toma, envía el formulario. Lo enviamos, las referencias y pues ahorita estamos esperando. Todavía no tenemos como el sí, pero estamos orando que si es la voluntad de Dios vamos a hacer. ¿Qué beneficios trae? Pues vamos a estar apoyados, cubiertos bajo Río Grande, porque al llegar a Colombia estábamos orando por una iglesia que nos recibiera. O sea, cuando También. James y Ginny se vinieron por la pandemia, pues la iglesia cerró porque era en su casa. Entonces yo me quedé sin iglesia. Así que si hay iglesias en Bogotá, Ajá. Sí, ahora estamos buscando una iglesia también como para... Enviadora. Sí, enviadora y Iglesia también que hogar. cuide de nosotros como misioneros, poder rendir cuentas y pues en este proceso que ahorita estamos a días, salimos ya fin de mes a Colombia, ya estamos en Eso es ese un contacto. Muy buen paso. Ajá. Les felicito en tener eso como parte del plan. Sí, Recién, el mes pasado, nos visitó uno de nuestros pastores y su esposa y nos ayudó bastante y eso, pero también saber el apoyo de la iglesia que nos mandó, que sigue, ¿no? Eso es importante. continúa. sí, entonces si el Señor abre la oportunidad y está en su voluntad trabajar con Global, vamos a tener ese cuidado, porque me gustó eso que me dijo David. Sí. Me dijo, nosotros cuidaríamos de su parte integral, Sí. no solamente hagan, sino somos un equipo, aunque Sí. estemos en Colombia. El Entonces, cuidado de ellos, también la responsabilidad de movilización con la red de Global, ¿no? Y para mí significa que sí vamos a escuchar de ustedes. A futuro. gracias a Dios. Sí. Yay. Eso es. Entonces, bueno amigos, gracias por ser parte de esta comunidad de Río Grande. Oramos al Señor, por favor, oren por sus vidas, a las personas que están escuchando, viendo. Gracias por ser parte de esta comunidad y quisiéramos obsequiarles de esto, que es parte de Ay, nuestros qué invitados de lindo. Río Grande. Gracias. Entonces, esto es el podcast, amigo. Ahí Pasar está. Sí, en familia. escuchar lo que Dios está haciendo, eso es parte, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Es el Dios de milagros, pero no solo de los super pastores o héroes, pero de cada uno de nosotros. Entonces sabemos que la historia sigue, entonces en un año, 2 años, cuando sea, queremos escuchar lo que ha Sí, pasado. no, muchas gracias por la invitación, preciso antes de casi de irnos, no sé cuándo se publique este video, pero Ajá. para nosotros es bonito ver que Dios ha trabajado en nuestras vidas y ahora le digo, vamos al campo real, ahora sí, a darle con pasión, con fidelidad y en obediencia. Dios sigue escribiendo nuestra historia, tanto en el matrimonio como en el ministerio. Y los invitamos, si quieren necesitamos manos, necesitamos gente que, si tú estás en Colombia y quieres tener una experiencia misionera, contáctanos. ¿A dónde se puede contactar? La pregunta. En Facebook, pues yo aparezco como Cristian Felipe y Stephanie Jaramillo. en Instagram, en el Instagram de mi esposa, ¿qué es? Stephanie.28. Sí, Para apoyar a ustedes en eso. Sí, estamos igual invitando no queremos desconectarnos de Río Grande, por lo mismo, para proyectar el próximo año, si Dios permite, un viaje misionero, que chicos sí, vayan para, ya nosotros estando preparando la obra ya. y como digo, Dios respalda la obediencia. Entonces, estos viajes misioneros son buenos porque ahí confirmé mi llamada Así es. y trae de bendición. Y si estás aplicando para Río Grande, vale la pena.
Así es. Bien. Y gracias a las personas que nos escucharon este podcast, que Dios los bendiga. Este fue un podcast de Entre Hermanos. Entre hermanos. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.